El desarrollo social de una ciudad está influenciado por distintos factores. Uno de ellos es el contexto espacial, en donde ocurren todas las relaciones e interacciones humanas. Por eso es necesario entender cómo las circunstancias en las que se habita afectan tanto económica como psicológicamente. Por eso es diferente si vives en un barrio en precariedad o en una ciudad planificada. Este contexto espacial está muy relacionado con la morfología de la ciudad, quien a su vez se delimita básicamente por las funciones que allí se desarrollan: trabajar, vivir y transportarse. Es decir, la vivienda, la industria y el transporte. Estos tres factores le dan forma a las ciudades. Durante la modernidad, la extrema sectorización de las ciudades llevó a problemas de transporte, y con la masificación del automóvil, los habitantes pasan cada vez más tiempo de sus vidas frente al volante. Este desequilibrio en relación con la vivienda y la ciudad genera problemas evidentes que se propagan por las periferias. Prueba de esto son las comunidades precarias que se esparcen por todos los barrios ilegales y los asentamientos informales. Allí se habita en condiciones infrahumanas y con total abandono de las autoridades, quienes permiten que estos tumores sigan creciendo fuera de las grandes urbes, como ocurre con la mayoría de las ciudades latinas, en donde se estratifican a las personas según su condición económica. En gran parte se debe al suelo, pues al tratarse de un bien sumamente valioso adquiere un valor específico dependiendo de su ubicación geográfica y demás cualidades. Este valor relativo que ha adquirido el suelo influye en la dispersión de las ciudades y por ende en el descenso de la calidad de vida para aquellos que no pueden acceder al mejor suelo disponible y que naturalmente conlleva mejores oportunidades. Idealmente, la ciudad se ha definido clásicamente como un entorno ligado a la organización humana, a partir de un gobierno. Se supone que este gobierno velaría por crear espacios compartidos o públicos donde habiten los ciudadanos como titulares de los derechos. Menciona Solís y Coto, 2014. Sin embargo, las dos situaciones mencionadas anteriormente son síntomas precisamente del abandono por parte de las entidades gubernamentales y del Estado en general. Al tratarse de un problema sumamente complejo que engloba diferentes indicadores, cualquier esfuerzo por intentar mitigar esta problemática podría causar que empeore si no está del todo planificado. Según Carrión, América Latina vive una nueva forma de proximidad entre política y sociedad, que supera aquella tradicional relación construida por los partidos políticos bajo formas clientelares o paternalistas, que han conducido a la ausencia de políticas urbanas explícitas. De esta forma, se crea un rencor e indiferencia colectivos dirigidos hacia el gobierno y las entidades de autoridad por parte de los habitantes de zonas marginadas, donde se siente mucho más la negligencia estatal, al observar con detenimiento las estructuras precarias y la falta de acompañamiento urbano. Estos barrios por lo general se desarrollan en medio de la violencia, la falta de espacios públicos, de dotaciones educativas o culturales, hacen que la vida se convierta en una batalla por sobrevivir. Aunado a esto, la falta de servicios públicos convierte esta deficiencia espacial en una deficiencia de salubridad. Muchas poblaciones necesitan transportar el agua de forma manual hasta sus casas, y en las mejores ocasiones esta agua no es potable. La luz y el gas significan un problema para su propia seguridad, al no contar con las estructuras para su adecuada manipulación. Según Gómez, 2009, la enorme deuda social que aqueja a los países latinoamericanos no ha sido resuelta con la democratización de los regímenes de la región. Por el contrario, la profundización de la desigualdad y el creciente rezago con el combate a la pobreza parecieran ir en sentido inverso de la consolidación de las democracias latinoamericanas. En cada vez más países se celebran elecciones sin que eso signifique, por fuerza, un aumento significativo en el desarrollo humano de sus habitantes, y es que en muchos casos las autoridades optan por evadir de la forma más descarada esta situación, pintando las calles y los edificios torcidos con colores vivos que resaltan el valor cultural de las comunidades. Este tipo de acciones que aparentan ser una solución artística no solucionan nada en verdad, solo ocultan la pobreza bajo una capa de pintura. Por otro lado, los cambuches y las estructuras de lata o madera que difícilmente se pueden levantar para soportar estas difíciles condiciones no llegan nunca a desarrollarse o a crecer en dimensiones. Sus propias características hacen que sea imposible asociarlos con un hogar o con una casa, por eso siempre terminan derruidos y destruidos. Este comportamiento se observa en las personas que habitan en las comunidades ilegales y que está demarcado por conductas autodestructivas que terminan por deteriorar más el lugar en donde habitan. Las edificaciones que están más dentro del rango de construcción
Usualmente no superan los 2 pisos de altura y se trata de cajas de ladrillo con techo de zinc, que provee mejor refugio y cobijo. No obstante, el hecho de que resulten feas a la vista hace que estas edificaciones se afeen más con el tiempo. Los mismos habitantes se encargan de destruir y deteriorar el espacio, al no haber una fuerza de cohesión que implique una apropiación cultural por parte de la comunidad. Instintivamente, el hombre marginado se venga de las entidades que lo marginan mediante la violencia contra su propio espacio. En un sentido contrario, algunas ciudades que logran desarrollarse de forma orgánica con planeación urbana que entiende la ciudad como un organismo vivo que crece constantemente, principalmente ciudades del primer mundo, en donde se observa una apropiación del espacio que revitaliza algunos sectores que en el pasado pudieron estar abandonados, dando una utilidad significativa al espacio público y a la arquitectura en general. Prueba de esto es Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, que supo cómo interponerse ante el contexto de violencia y la falta de planeación urbana que había en muchas de sus comunas, implementando estrategias de represión social, integrando estas poblaciones en la dinámica del resto de la ciudad, dejando a un lado la marginación para poder crear una ciudad casi completamente diferente. La comunidad que siente pertenecer a una ciudad se encarga de cuidar su infraestructura y fomentar el desarrollo de la misma. Modelos de ciudad que logran este equilibrio hay muchos. La clave está en el acompañamiento de las instituciones gubernamentales y de planeación urbana, para sentar las reglas de juego espaciales y permitir que estas poblaciones se desarrollen formando parte de la ciudad. La marginación genera resentimiento y violencia. Ignorar el problema solo agranda estos síntomas. En conclusión, la forma en la que es pensada una ciudad influye fuertemente en sus habitantes y su estilo de vida. La zonificación y la marginación de la población que crece constantemente genera espacios de vulnerabilidad económica y social, zonas de peligro tanto físico como psicológico para todas aquellas personas que nacen en medio de un ambiente hostil, en donde la arquitectura y el urbanismo resaltan por su ausencia. Sin embargo, se puede superar esta condición, que afecta a muchas poblaciones actualmente. Una de ellas, la más efectiva, consiste en integrar la dinámica social y brindar los espacios de esparcimiento que mitigan la violencia presente en estas comunidades. De esta forma, los mismos habitantes se encargan de preservar la integridad física de su espacio. No hace falta repensar las ciudades latinoamericanas, solo es necesario brindar apoyo a las comunidades vulnerables y dejar que las mismas personas construyan su ciudad.